Te acercamos a la noticia y al corazón de grandes personajes en Shirley Radio. Por Onda, la superestación. 7:05 y ahora sí recibimos a nuestro próximo invitado, José Norberto Bauzón, experto en servicios públicos, ex vicepresidente de Hidrocapital y de Limas, porque vamos a hablar sobre la escasez de agua que hay y sobre todo las angustias en la ciudadanía cuando entramos en periodos de sequía, como es el que estamos viviendo actualmente en Venezuela. Señor Bauzón, un gusto inmenso conversar con usted. Bienvenido. Igual, Nila, muchísimas gracias por el contexto. A ver, lamentablemente el agua es un dolor de cabeza para los venezolanos porque no pueden tener certezas de cuándo van a tener el servicio. No hay garantías de que al abrir el grifo vaya a salir agua y eso supone organizar la vida en función de tener o no agua, de poder o no hacer las cosas que requieren agua y eso también obliga a tener que almacenar y ajustar la dinámica. ¿Cuál es el diagnóstico cuando además se suma a este cóctel la sequía? Bueno, mira, primero que para salir de la pobreza hay que tener un servicio de agua adecuado. Es decir, nosotros como país tropical tenemos por supuesto las estaciones y en la estación seca, pues normalmente se incrementan las demandas eh, porque, bueno, hay mucho consumo, sobre todo en la parte agrícola y también la industrial y también la residencial. No es tanto el impacto, pero todas ellas tienen un impacto, digamos, por las temperaturas y por la sequía. Pero este efecto estaba pensado, siempre ha estado dentro de las medidas que se tomaron para diseñar nuestros acueductos en Venezuela. Nuestros acueductos en Venezuela se diseñaron contando con unas grandes reservas. Tenemos unos 100 grandes embalses a nivel nacional. Esos embalses exactamente se diseñaron, se construyeron para que en la época de sequía, pues nosotros pudiéramos mantener casi, vamos a decir, las mismas cantidades de agua en cualquier época del año. Ese es, digamos, el objetivo central de los embalses para uso digamos, de agua potable para consumo de la población. De un tiempo para acá, el deterioro de esas infraestructuras ha hecho que prácticamente no tengamos reservas en esos, digamos, en esas presas que son muy importantes. Y tenemos, sobre todo en la época de verano, pues un problema muy grave con la distribución de agua. Acuérdate que los acueductos tienen tres cosas fundamentales que deben de cubrir. Deben de cubrir la cantidad, deben de cubrir la continuidad y deben de cubrir la calidad. Si tú no tienes estos elementos, eh, como son los almacenamientos en un país tropical como el nuestro, pues bueno, pues en la época de sequía, pues tenemos muchísimos problemas. Nosotros tenemos una capacidad gigantesca de almacenamiento si la operamos correctamente, pero si no lo hacemos así, pues a veces entramos en la época de verano y ya entramos con los embalses vacíos, entonces sufrimos las consecuencias de esa mala operación. Pero, señor Bauzón, ¿cuáles son esos factores que hacen que los embalses no estén en su máximo potencial? Mira, los sistemas de acueducto son empresas públicas muy complicadas que tienen vamos a decirlo así, una condición muy exigente, que es que tienes que trabajar todos los días del año y todos los días del año tienes que entregarles a millones de personas ese servicio. Y eso no se hace solo. Para tú lograr un estándar de calidad en empresas de servicio, tú tienes que tener un tren de gente que sepa, que tenga, digamos, las ideas claras de qué es lo que hay que hacer, cómo hacerlo y con quién hacerlo. Entonces nosotros hemos perdido lamentablemente esa ruta. No tenemos dentro de nuestras empresas acueductos gente con capacidad para manejar estas grandes empresas. Además hemos tenido una desinversión en los últimos años muy importante. No hemos podido sustituir activos, reponer activos
Y esto es unas empresas como estas, donde tenemos en el territorio nacional más de 30 millones de metros de tubería, por decir uno de los elementos que conforman las empresas, una de las infraestructuras más importantes, pues si tú no repones, mantienes y además estás constantemente modernizando todas esas instalaciones, pues lamentablemente llegas a tener estas condiciones precarias. Nosotros en el territorio nacional, según las encuestas y los observadores nacionales, apenas tenemos una aceptación de un 20-22% en la mayoría de los estados. Recuerda que en Venezuela hay empresas regionales, hay empresas estatales y hay empresas municipales. Y bueno, todas esas empresas mantienen un estándar de calidad muy malo, Ujú. con muy poca aceptación, a excepción de los estados andinos en Mérida y en Táchira, donde la cosa no es tan mala. Eso obedece, entre otras cosas, a las facilidades de los sistemas que abastecen a la gente. Pero Hablando, ujú. lamentablemente, esas empresas no están funcionando correctamente. Sí, pero justamente ahora que hace mención a los estados Mérida y Táchira por las facilidades que geográficamente suponen para la distribución de agua, ¿cuáles son las zonas más complicadas en el país o que se ven con mayores dificultades para el suministro de agua? Mira, las zonas que en estos momentos tienen peor servicio es el occidente de Venezuela, lo que es el estado Zulia, el estado Falcón, eh, todo lo que es el centro, lo que es Valencia y el estado Lara. Valencia con una condición además de calidad muy deteriorada, muy problemática. El sur, es decir, el estado Bolívar, que además está rodeado de agua, pues también tiene unos problemas gravísimos de abastecimiento, y lo que se llama, y lo que es la isla Margarita, bueno, Nueva Esparta. Bueno, esto obedece a que estos sistemas, y Caracas no se salva tampoco de esto, ¿no? Ujú. Pero todos estos sistemas son sistemas que tienen un componente electromecánico muy importante, es decir, estaciones de bombeo, grandes plantas de tratamiento, embalses, que todas funcionan en serie. Si alguna de ellas no funciona correctamente, se convierte en un cuello de botella, y por eso tenemos estos graves problemas. Por ejemplo, en el Zulia, pues tenemos un servicio discontinuo dentro de un clima tan exigente como es Sí. el clima del estado Zulia, o en Falcón. Y bueno, esto es, y vamos a decir así, inconcebible a estas alturas, porque los sistemas que teníamos eran capaces de entregar a nivel nacional, perdón, unos 140.000 litros por segundo, y eso se ha venido más o menos a la mitad. Y eso es lo Wow. que podemos entregar a la gente hoy en día, más o menos la mitad del agua que se entregaba hace 20 años. Entonces, lógicamente, este deterioro ha impactado mucho en la sociedad. Eso no tiene nada que ver tampoco con los estratos sociales. Los acueductos rurales también tienen un grave problema. Hay más de 2.000 acueductos rurales fuera de servicio. Y bueno, esto, vamos a decir, es un impacto en la salud muy importante. Ahora, señor Bauzón, hablando de esa infraestructura que prácticamente tiene más de 20 años, ¿es salvable, es rescatable? Es decir, con inversión, ¿esa estructura serviría para retomar el servicio y poder garantizarle? ¿O habría que invertir y hacer nuevos acueductos? Mira, lo que pasa es que cuando tú abandonas de esa manera los sistemas que en su mayoría tienen más de 50 años de servicio, o sea, su vida útil prácticamente se ha terminado, sobre todo porque no has hecho los mantenimientos correctos, porque todas estas infraestructuras, con un mantenimiento correcto, tú le alargas muchísimo la vida. Hay algunas que su vida útil es de 100 años, otros 50, otros 30, pero con un buen mantenimiento esa vida útil se puede alargar. Tenemos la suerte de que esos sistemas fueron concebidos, vamos a decir así, de una forma muy, del punto de vista técnico, muy, muy exigente. Es decir, cuando se hicieron esos proyectos, los proyectos eran muy exigentes en cuanto a calidad, y eso permite que esas infraestructuras sean unas estructuras, digamos, muy robustas, capaces de soportar condiciones extremas, pero hay muchas que ya han entrado en colapso. En Caracas tenemos unos ejemplos, por ejemplo, en el TUI 2 o el Alimentador Sur, que constantemente vemos que tienen accidentes, y eso ocurre porque, bueno, ya esas instalaciones, por ejemplo, prácticamente va a tener que cambiarse completa. Es decir, hay un trabajo gigantesco
que se dejó de hacer, que en algún momento hay que acelerar todas las, digamos, todas esas actividades en esas instalaciones para poder recuperarnos. Y además hay un ingrediente, un elemento muy importante en esto, que tú no has modernizado las instalaciones. Y hoy en día, modernizando las instalaciones, usted puede tener muchísima más capacidad de entrega de agua y de mejor calidad. Entonces, eso es una de las tareas que tenemos pendientes. ¿Y de cuánto dinero, cuánta inversión y en cuánto tiempo? Mira, nosotros en nuestro plan tenemos estimado que en unos 3 años podría haber una inversión promedio entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, que si se utilizan mal, si se fundamentan en un diagnóstico incorrecto, pues va a llevar el mismo destino que llevaron los recursos del TUI 4 o del Bolivariano de Falcón o de Chacopata Margarita. El asunto es que ese dinero se utilice correctamente, que los diagnósticos, como te dije antes, se hagan precisos y que además se escojan cuáles son los más fáciles de reparar y rápidamente. Cuando tú empiezas a analizar qué está pasando en algunos acueductos en Venezuela, te das cuenta que con acciones muy precisas podrías rápidamente cambiar la calidad del servicio. Cambiarla en cuestión de meses en algunos sitios, en otros en cuestión de unos 2 o 3 años. Pero es mucho más fácil de lo que uno cree, porque después de 20 y pico de años en vamos a decir, en este deterioro progresivo, mucha gente cree que es muy difícil cambiar la situación. Lo que hay que hacer es que ese plan se haga con la gente que tiene que hacerse, gente que entienda el arte de este servicio. Además, creo que en estos momentos no tenemos capacidad en Venezuela para acometer eso solo. Tenemos que asociarnos con gente que maneje que maneje este sector, empresas hermanas de América Latina que están dispuestas además a participar con nosotros y a recuperar los sistemas de socios de alguna manera, pero que en unos primeros pasos, unos primeros momentos nos permitan cambiar la situación, porque ha habido un éxodo tremendo de los profesionales y técnicos de las empresas públicas, y con la gente que está allí, muy difícil que podamos recuperar los servicios. Señor Bauzón, le agradezco muchísimo estos minutos conversando con nosotros a propósito de esta temporada de sequía donde aumenta la demanda de agua, un servicio que no es suficiente, no tiene la calidad que requiere y mucho menos es continuo en nuestro país. Ojalá esa realidad pueda cambiar, porque cosas como el progreso, la salud pública pasan por un servicio de agua de calidad y el bienestar de la población lo requiere. Muchísimas gracias, señor Bauzón, por estos minutos. Gracias a ustedes por la atención. 7:18 minutos de la mañana. Escuchamos a Karol G y Tiesto, Contigo. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103